leer parte de lo que es tu amplia o amplio currículum y son algunas pinceladas nada más. Luis Felipe Barrón Córdoba, profesor, investigador, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Anáhuac, México. Es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México, aquí en la Ciudad de México. Y sus líneas de investigación son la historia política, social y jurídica del México contemporáneo y la historia del pensamiento económico. Ha sido profesor, además, en el CIDE, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales y sus publicaciones más recientes son como libros Carranza, colección Biografías para Niños, publicado por el INER en el 18. Otro más, Carranza, el último reformista porfiriano, publicado por Tusquet en el 2009, Historiografía de la Revolución, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2004. Tiene artículos y capítulos muy diversos, voy a leer algunos, como La política agraria de la revolución bajo la Constitución de 1917, en Javier Lozano, coordinador, Carranza, legado y trascendencia, publicado por el gobierno municipal de Saltillo. Otro más, hasta el francés creo, el populisme, démocratie et sentiments moraux, le cas du Mexique en Chantal del Sol y Giulio Delillo, la démocratie dans la diversité, enquête internationale. París, edición du CERF, en el 2019. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno. El Muy plan bien. de Guadalupe, origen legal y fuente legítima de la Constitución de 1917 en legislación que dio sustento al Congreso Constituyente, publicado por el IMER en el 2017. Y el título de su conferencia es Francisco Villa en la historia nacional. Y como ya estamos a punto de que sean las 5 de la tarde, pues tienes la palabra agradeciéndote nuevamente tu presencia y que te esperamos en el Centro de Estudios con gran gusto. Adelante. No, pues al revés, otra vez muchísimas gracias por invitarme. Es un honor siempre colaborar con el centro, ese oasis tan hermoso en el sur de la Ciudad de México que pues sí, uno disfruta siempre que va ahí. Es un acervo histórico muy, muy importante y pues yo siempre quedo muy agradecido a ti personalmente y al centro, a todas las personas que colaboran contigo, que pues que me consideren y me inviten, es un honor. Y también, bueno, a todos ustedes que se conectan para escucharme y ojalá para tener un diálogo al final, al ratito, con muchísimo gusto, pues todas las dudas que tengan y las que surjan aquí, pues si las puedo atender, con mucho gusto lo haré. Eh, pues esto de la historia de Villa y del villismo, o Villa, Francisco Villa y el villismo en la historia de México, pues es un tema amplísimo. La verdad es que es un tema muy, muy amplio, es un tema fascinante, que pues tiene una historia que está muy ligada a la historia política y económica de México. Entonces, yo lo que quiero hacer primero es hacer un recorrido por la historia política, económica de México entre los años de 1915, ahora les digo por qué 1915, pues prácticamente hasta nuestros días, para que podamos tener un marco, un contexto en el que podamos ir anclando la historia de Villa y el villismo, que se pueda entender con más facilidad por qué se trata así la imagen de Francisco Villa y de su movimiento y los cambios que va teniendo. Y después, bueno, utilizaré un poquito de tiempo para hablar también sobre Pancho Villa en el imaginario popular, la importancia que tiene la prensa en todo esto, la historiografía propiamente, cómo han tratado los historiadores a Villa y al villismo y más o menos por qué, y también hablar un poquito de la figura de Francisco Villa y el villismo
en la literatura y en el cine. Y creo que con eso podemos tener pues un panorama bastante amplio de cómo se le ha tratado al personaje y a su movimiento a lo largo de pues estos 100 años después de su muerte, ¿no? Entonces, déjenme iniciar por hacerles esta periodización de la historia de México y explicarles por qué voy a utilizar una cronología que pues es distinta a las cronologías que usualmente vemos de la historia política y económica de México, porque pues en este caso pues la vamos a relacionar con Francisco Villa y su movimiento. Entonces vamos a utilizar una cronología distinta y déjenme irles explicando por qué. Esta historia la quiero iniciar en 1915. El primer periodo que vamos a analizar es el periodo que va de 1915 a 1928. Y ese periodo lo tomamos a partir de 1915 porque es en 1915 que se dan las derrotas de Francisco Villa en el Bajío. Es cuando el ejército comandado por Álvaro Obregón, el ejército carrancista, derrota a la poderosísima División del Norte en las batallas de León, de Trinidad, de Celaya, y en ese momento es que Francisco Villa pues tiene que disolver prácticamente su división del norte, huir hacia el norte y convertirse en un guerrillero, ¿no? A partir de 1915 él ya no, pues ni él ni el villismo como tal tienen una verdadera opción de llegar al poder en México y se convierte Villa en un guerrillero, ¿no? En este guerrillero que va a atacar Columbus en marzo de 1916, que va a pasar escondido varios meses de la expedición punitiva, que va a estar atacando ciudades en el norte durante el Congreso Constituyente de Querétaro, pero pues a manera de guerrilla y que finalmente se va a pacificar después del asesinato de Venustiano Carranza en 1920, va a aceptar la pacificación, se va a ir a esta hacienda Canutillo, y en Durango y bueno, va a pasar ahí sus últimos 3 años de vida, pero tomamos 1915, les decía, como un punto de partida precisamente porque es en ese momento en el que Villa deja de ser uno de los protagonistas más importantes de la Revolución Mexicana, un verdadero aspirante al poder en México y, bueno, va a ir disminuyendo su importancia, ¿no? Como tal de él y de su movimiento. Y vamos a terminar este primer periodo en 1928 porque es muy importante para entender lo que pasa en estos años, que es durante todos estos años que se dan los asesinatos de los grandes líderes de la revolución. Es decir, se da el asesinato de Zapata en abril de 1919, después el de Carranza en mayo de 1920, después el de Villa en julio de 1923, después el de Álvaro Obregón, también en julio, pero de 1928. Entonces, durante todos estos años, pues se dan estos asesinatos de los grandes líderes revolucionarios. El líder revolucionario, el primer líder revolucionario, digamos, que sale vivo de todo esto, pues es Plutarco Elías Calles, ¿no? Él sí después va a salir al exilio y va a morir ya viejo, pero pues él es el caudillo, digamos, revolucionario que va a sobrevivir a toda esta vorágine, ¿no? Y en estos años de 1915 a 1928, pues es difícil hablar de la construcción de un régimen postrevolucionario, precisamente porque pues todavía se da la lucha de caudillos, todavía está esta lucha entre ellos pues que va a definir en mucho qué es lo que se trata de hacer con la revolución. Es decir, no se puede hablar, digamos, de la construcción de un régimen postrevolucionario, por ejemplo, cuando Álvaro Obregón domina, ¿no? la escena nacional, pues prácticamente de 1920 hasta 1928, ¿no? Es muy difícil hablar de la construcción de ese régimen. Pues vemos, por ejemplo, después del asesinato de Obregón, que Calles por primera vez habla de abandonar este régimen de caudillos
y cambiar por un régimen basado en las instituciones, ¿no? Entonces, es a partir de la muerte de Álvaro Obregón en 1928 que se va a empezar a realmente construir un régimen postrevolucionario, en donde Plutarco Elías Calles va a tratar de, en el discurso y mucho en los hechos, ¿no? Tratar de terminar con la revolución, como decían en ese momento, de bajar la revolución del caballo, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en el régimen de Plutarco Elías Calles se va a dar por primera vez el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre como un desfile deportivo, no como un desfile militar, ¿no? Como se da el desfile militar del 16 de septiembre, hasta la fecha, hoy tenemos el desfile militar el 16 de septiembre, pero cuando es el 20 de noviembre no vemos un desfile militar, ¿no? Y eso es un poco parte del reflejo que vemos en este esfuerzo de Plutarco Elías Calles de ponerle un punto final a la Revolución Mexicana, ¿no? Después de 1928 vemos este esfuerzo ya mucho más claro, mucho más institucional, que pues va a tener momentos clave como por ejemplo la recuperación de lo que quedaba de la construcción fallida del monumento al Congreso, que durante el Porfiriato se había planeado este edificio suntuoso para el Congreso, que queda trunco por la Revolución, y es en el régimen del general Cárdenas que se va a recuperar lo que quedó de esa obra para hacer el monumento a la Revolución, ¿no? Y entonces en 1938 se inaugura el monumento y pues es parte de este esfuerzo por construir este régimen postrevolucionario y darle una forma, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos ese primer periodo de 1915 a 1928 y después vamos a tener este pequeño periodo de 1928 a 1935, porque con la llegada del general Cárdenas al poder, pues va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Es decir, ahí se da el exilio de Plutarco Elías Calles en 1935 y se va a construir ya se va a dar el inicio de la construcción de lo que llamamos sobre todo el nacionalismo revolucionario, ¿no? Ahí es donde toma forma lo que es el nacionalismo revolucionario y lo vamos a ver expresado ese idioma, ese discurso, ese lenguaje del nacionalismo revolucionario, lo vamos a ver expresado en el Monumento a la Revolución, en el muralismo mexicano, en la literatura, en el cine, en la misma historia de la Revolución Mexicana, en los libros que se escriben sobre la Revolución Mexicana, vamos a ver ya la construcción de ese nacionalismo revolucionario que va más o menos de 1935, perdón, a 1940, ¿no? Cuando deja el poder el general Cárdenas. Ahora, por supuesto que en el régimen del general Cárdenas, pues se da la cúspide de este nacionalismo y de esta efervescencia patriótica con la expropiación petrolera de 1938. Pero en estos años, pues económicamente, pues son años todavía muy difíciles, son años en donde se da un periodo inflacionario importante, un proceso inflacionario importante, también donde hay una recesión en 1937-38. Entonces, económicamente todavía no termina por despegar, ¿no? el régimen y México como país, y eso se va a dar a partir de 1940, ¿no? Entonces, tenemos ya un cuarto periodo, primero, les recuerdo, 1915-1928, segundo del 28 al 34, tercero en ese régimen cardenista del 34 al 40, y después vamos a tener el periodo de 1940 a 1964. Estos años son los años del auge económico, ¿no? En donde ya por fin México, la economía mexicana, sobre todo con el impulso que le da la Segunda Guerra Mundial, va a iniciar un proceso de crecimiento económico ininterrumpido desde 1940, básicamente hasta 1970, pero en los años de 1940 a 1964, pues es cuando se da el auge económico, ¿no? Y a ese auge económico, pues se le da fundamento intelectual, ideológico, con los valores
del nacionalismo revolucionario, ¿no? Esos años de 1940 a 1964 son los años el auge del régimen, el auge del partido de Estado, ¿no? Ahí tenemos todavía el Partido de la Revolución Mexicana, que es, digamos, la reforma que se da en el sexenio cardenista, y después ya el PRI, después de 1946. Y luego tenemos otra etapa de 1964 hasta el año 2000, en donde pues ya la economía, el auge este económico, ¿no? Esta bonanza económica va a empezar a encontrarse con problemas, se va a empezar a agotar el modelo económico, y económicamente vamos a ver que pues, van a empezar los problemas a partir de 1964, pero pues se van a manifestar ya abiertamente a partir de 1970, ¿no? Y esto es un dato muy, muy importante, porque este declive económico, que va a terminar en las crisis económicas ya abiertas en los años 80, pues es muy importante para entender lo que vamos a ver sobre Francisco Villa y el villismo, porque el régimen va a buscar renovar su legitimidad, ¿no? Y entonces vamos a ver por qué es ahí central la figura de Pancho Villa, ¿no? En estos años que van de 1940 al año 2000. Y después tenemos el periodo que va del año 2000 hasta nuestros días, que es el periodo de la transición democrática, en donde no solo a Francisco Villa y al villismo, sino a toda la Revolución Mexicana y a los demás líderes revolucionarios se les va a dar un tratamiento completamente diferente, ¿no? Ya en ausencia, digamos, de este régimen de partido de Estado, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay un cambio. Entonces, esto es lo primero que yo quisiera que ustedes tuvieran claro, ¿no? Estos diferentes periodos en los que vamos a estar hablando de la figura de Francisco Villa y del villismo, para que podamos ir haciendo referencia a ellos y vayamos atando, digamos, ¿no? la figura de Villa y del villismo a nuestra memoria y a la historia, digamos, del país, ¿no? Ahora, dicho eso, también es muy, muy importante en el caso de Francisco Villa y del villismo, que no es lo mismo hablar de Francisco Villa y el villismo en México que en Estados Unidos. Son dos cosas completamente diferentes, y esto es muy importante porque Francisco Villa es quizá el único héroe revolucionario que también tiene una historia propia en Estados Unidos, que tiene obviamente que ver con el ataque a Columbus en 1916, ¿no? Pero no solamente con eso, también tiene que ver con que Villa es el caudillo que controla buena parte de la frontera en México durante los años de la Revolución, y que pues hay muchísimas familias, hay muchísimos mexicanos que migran del norte de México, salen huyendo de la violencia, y en muchos casos salen huyendo precisamente de Villa y del villismo para irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos mexicanos que se van a Estados Unidos llevan su propia memoria, ¿no? De Francisco Villa y el villismo. Entonces, ellos hacen una historia en Estados Unidos que es muy distinta a la que hacemos en México, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Si uno va a Arizona, si va a Nuevo México, ¿no? Si va a California y menciona uno a Francisco Villa, pues también va a encontrar esta historia conflictiva, ¿no? Polémica de Francisco Villa, no va a escuchar distintas versiones de lo que es Villa y el villismo, ¿no? Que no pasa lo mismo con Venustiano Carranza o con Madero o con Zapata mismo, ¿no? Si uno ve a Estados Unidos, pues no generan lo mismo, y no hay en el imaginario colectivo, no hay una presencia tan importante como la tienen Francisco Villa y el villismo. Entonces es muy distinto hablar de Francisco Villa y el villismo en Estados Unidos, entre los mexicanos, la comunidad méxico-americana en Estados Unidos, que hablar de Villa y el villismo en México. Ahora, también es muy distinto hablar de Francisco Villa a nivel regional que a nivel nacional, ¿no? Ya cuando nos metemos al ámbito nacional, al ámbito mexicano, pues es muy distinto hablar de Francisco Villa a nivel nacional que a nivel regional. Les voy a poner 3 ejemplos para que lo vean muy claro, ¿no? Si ustedes se van a la península de Yucatán, ¿no? A Campeche, Yucatán, pues van a encontrar una historia casi inexistente del villismo,
¿no? Incluso, ¿no? En la nomenclatura, en los nombres de las calles, de los pueblos, en los monumentos, pues se van a dar cuenta de que Francisco Villa está prácticamente ausente, ¿no? Es decir, es un fenómeno el Francisco Villa y el villismo muy del norte, ¿no? En el sur de México y sobre todo pues en la península de Yucatán, pues no vamos a ver esto, ¿no? Si ustedes revisan la prensa local, por ejemplo, van a ver que en los periódicos del norte, del centro de México, por supuesto de la Ciudad de México, el asesinato de Francisco Villa el 20 de julio de 1920, pues va, perdón, de 1923, va a estar ahí presente, ¿no? Está en los periódicos y en la prensa, en los titulares, se va a discutir, se van a dar las noticias. Si ustedes se van a Yucatán, pues van a ver que esto es, en la prensa local es prácticamente inexistente, ¿no? Es una figura que no existe, ¿no? Si ustedes comparan eso con el norte, por supuesto, con Durango y con Chihuahua, pues van a ver el extremo opuesto, ¿no? Ahí en la historia local, pues obviamente siempre va a figurar mucho Francisco Villa, ¿no? Y los descendientes de Francisco Villa que van a permanecer en el norte, pues obviamente van a mantener vivo el recuerdo de Villa y el villismo, así como, por ejemplo, pues se mantiene vivo el recuerdo de Emiliano Zapata en, en el centro de México, ¿no? Y sobre todo en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, en Guerrero, pues ahí va a haber una memoria siempre viva de Emiliano Zapata, ¿no? Bueno, pues es lo mismo en el norte con Francisco Villa, ¿no? Siempre va a permanecer esto y sobre todo en los estados de Durango, Chihuahua, en el suroeste de Coahuila, es decir, la laguna, en la región de la laguna, porque pues de ahí es donde sale la mayoría de los personajes del villismo, ¿no? De los grandes generales villistas y el mismo Francisco Villa, ¿no? Entonces, ahí vemos un tratamiento completamente diferente. Y luego, si ustedes lo ven en el centro de México, si ustedes ven la Ciudad de México, pues ahí va a haber una imagen también distinta de Francisco Villa, que pues se va a tratar de que sea desde el centro, precisamente, como se construye la figura de Francisco Villa. Y ahorita vamos a ver eso, es una cosa muy, muy importante, porque sí vamos a ver cómo hay un diálogo, ¿no? Entre los grupos populares, sobre todo del norte, con el Estado de Mexicano para poder construir la figura de Francisco Villa. Y finalmente, pues también es muy distinto hablar de Villa y Francisco Villa en la historiografía, es decir, en los libros de historia, ¿no? Para decirlo propiamente, entre los historiadores, sean profesionales o no. Es muy distinto ver ahí a Francisco Villa que verlo en la literatura y en el cine, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Los historiadores eh, pues siempre aspiran de alguna manera a retratar la verdad eh, por distintos métodos y con distintas aproximaciones, con distintas fuentes, pero todos los historiadores de alguna manera tratan de tener una relación cercana con la verdad. Y en cambio en el cine y en la literatura esto no hay ese compromiso de los cineastas, de los directores de cine, los productores, ni de los escritores con la verdad, ¿no? No necesariamente tienen esa relación, aunque no, con eso no quiero decir, por supuesto, que la literatura es una mentira y pues, que siempre es ficción, ¿no? La literatura, por supuesto, que tiene una relación con la realidad, ¿no? Yo diría que la verdad es una cosa, la realidad es otra. La verdad, diría Hayden White, es una cosa que tratamos de reconstruir los historiadores, y en cambio la realidad es eso que está en nuestras mentes, en nuestras memorias, ¿no? Que no necesariamente los historiadores podemos reconstruir, pero que está presente siempre en nuestra mente y que precisamente esa realidad que tenemos en nuestra mente es la que nos permite a todos los ciudadanos de a pie, por llamarlo de alguna manera, visitar el pasado y entender el pasado, ¿no? Mantenemos una relación con el pasado a través de esa realidad, ¿no? De esa memoria, más que del pasado real que tratamos de reconstruir los historiadores, ¿no? Entonces, pues todo esto nos da, como les digo, un contexto muy, muy rico para tratar de entender por qué a Francisco Villa se le trata como se le trata, ¿no? En la historia de nuestra
en nuestra historia política y en nuestra historia y nuestra historiografía. Entonces vamos a ver, ya hablando de Francisco Villa, de Villa y el villismo, que igual va a pasar por distintos periodos, pero que tienen que ver con este contexto que les acabo de dar y que espero podamos ir haciendo ligas a eso, ¿no? Lo primero, pues es que muy pronto, ¿no? Una vez que se dan las derrotas de Francisco Villa en el Bajío, pues muy pronto va a empezar a construirse la leyenda negra que le llaman los historiadores, ¿no? Es sobre todo Álvaro Obregón, con su libro los 8,000 kilómetros en campaña, que los villistas se burlarán del título diciendo que eran los 8,000 kilómetros de mentiras, decían ellos, ¿no? Pero pues ahí en ese libro de Álvaro Obregón se empieza a construir esta leyenda negra, la leyenda negra de un Villa inculto, sin educación, un Villa criado de manera salvaje, que tiene un temperamento incontrolable, que pues es un revolucionario que toma pueblos, entra, asesina, permite violaciones, saqueos, etcétera, ¿no? Esta imagen de un villismo desordenado, salvaje, que pues que de alguna manera no representa a la revolución, ¿no? Y esto es obvio porque pues Álvaro Obregón es su enemigo, ¿no? Principal militarmente hablando. Álvaro Obregón es quien lo derrota y Álvaro Obregón pues comienza, ¿no? A hacer esta historia negra del villismo, que se va a ir solidificando obviamente con la llegada de los sonorenses al poder, ¿no? Con la llegada de Álvaro Obregón, después con Plutarco Elías Calles, pues van a mantener viva esta imagen de Francisco Villa. Incluso, por ejemplo, cuando Adolfo de la Huerta es presidente interino después del asesinato de Carranza y pacifica a Villa, ¿no? Negocia con él y pues consigue que Villa se retire a la hacienda de Candutillo, pues Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles nunca van a estar de acuerdo con eso, ¿no? Siempre van a cuestionar eso y siempre le van a recordar, ¿no? A Adolfo de la Huerta que este es un bandido, un forajido, que sí, es impredecible, ¿no? Que siempre se va a poder levantar en armas y que tiene sus propios objetivos y su propia agenda que no respeta a nadie, etcétera, ¿no? Y entonces esa leyenda negra pues se va a ir construyendo poco a poco, se va a ir repitiendo y como el villismo desaparece como fuerza fundamental de la revolución, como los villistas pues van a irse esparciendo, regresando a sus lugares de origen y como va a ser siempre un reproche, ¿no? Cuando uno dice soy villista, pues siempre va a encontrar ese reproche y siempre va a encontrar eso de parte del régimen. Los villistas pues van a permanecer en silencio, ¿no? No van a hacer una gran defensa de Villa y del villismo en esos años, ¿no? Lo único que es un poquito distinto es cómo se le va a tratar en la prensa a Francisco Villa, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la prensa antes del ataque a Columbus, pues Pancho Villa es un poco el preferido de la prensa en Estados Unidos, es quien se cree que puede ganar la revolución y por lo tanto pues hay una relación muy fluida de Francisco Villa con los periodistas norteamericanos, con los observadores norteamericanos que vienen a México, va a tener una buena relación y esto se va a reflejar mucho, por ejemplo, en el cine, ¿no? En este esfuerzo de Pancho Villa por permitir a los cineastas norteamericanos que entren a México, que filmen las batallas, que lo filmen a él. Él va, de hecho, a firmar contratos con ellos, ¿no? Para que pues tengan material fílmico verdadero, ¿no? De Pancho Villa. Y bueno, hay ahí algunas historias que yo no sé si son ciertas o no, de que Francisco Villa, por ejemplo, aceptaba, ¿no? Decir, bueno, me comprometo a hacer ataques a Torreón o a San Pedro
donde fuera, ¿no? De día para que lo puedan filmar, ¿no? Y que él pues hacía contratos para que los productores y los cineastas tuvieran espacio dentro de sus trenes y pudieran transportar todo su equipo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se da antes de Columbus. Después de Columbus, la prensa norteamericana va a destruir a Francisco Villa, ¿no? Después de eso se convierte en ese forajido, se convierte en ese salvaje, se convierte en esta fuerza incontrolable de la cual no se puede depender. Y bueno, lo vamos a ver tanto en la prensa como en las caricaturas en Estados Unidos, cómo cambia completamente la imagen de Francisco Villa. En el caso de México, va a haber un cambio muy importante en 1923, justo antes del asesinato, porque se van a dar dos reportajes muy importantes en 1923 que le van a cambiar un poco la idea a la población en general de lo que es Francisco Villa, ¿no? Uno de estos reportajes va a aparecer va a aparecer, ahorita les digo en dónde, en Jueves de Excelsior. Ahí se le va a hacer un reportaje a Francisco Villa, en donde se le retrata ya como un hombre dedicado a la agricultura, pacificado, un hombre que está preocupado por la gente que habita en Canutillo, por tener escuelas para los niños, por hacer productiva la hacienda. Entonces le va a dar una imagen distinta, ¿no? A este padre de familia, ya se le va a retratar como una persona que tiene una familia, hijos, que manifiesta, digamos, este lado amoroso de un padre hacia sus hijos, etcétera, ¿no? Y el otro reportaje aparece en el Universal, es el famoso reportaje que le hace Regino Hernández Yergo, este periodista muy famoso. Bueno, va a ser muy famoso después, en ese momento está construyendo su carrera, pero que va a ir a Canutillo, está un par de semanas allá en Canutillo y que va a hacer esta entrevista y este reportaje que se va a publicar en el Universal, que por ejemplo el profesor Katz, quien ha escrito el libro más exhaustivo sobre Francisco Villa y el villismo, pues él argumenta que muchas de las declaraciones o algunas de las declaraciones que hace Francisco Villa en esa entrevista, pues van a terminar costándole la vida, ¿no? Es decir, Regino Hernández Yergo, hay toda una historia acerca de esa entrevista, ¿no? Hay un debate acerca de si va él por sus propios intereses o si en realidad es un enviado de Álvaro Obregón para explorar si realmente Francisco Villa está retirado y fuera de la política o si no está retirado fuera de la política. Y sí, efectivamente ahí Hernández Yergo pues le saca, ¿no?, declaraciones a Francisco Villa de que pues él nada más se comprometió a estar fuera de la política durante el gobierno de Álvaro Obregón, pero que está pensando en 1924 competir por la gubernatura de Durango y que pues él prefiere a Adolfo de la Huerta, ¿no?, en lugar de a Calles. Es decir, le saca algunas declaraciones que pues son motivo de especulación, ¿no? De que pues eso es en realidad la razón del asesinato que se va a dar en julio de 23. El mismo Hernández Yergo va a publicar después un artículo que tiene un título muy espectacular, que pues se llama ese artículo Yo maté a Francisco Villa, ¿no? Entonces, obviamente él va a decir, bueno, yo no lo hice a propósito, pero pues esa entrevista fue lo que acabó costándole la vida. Y en esa entrevista también se le retrata a Francisco Villa como un hacendado, retirado, preocupado por el bienestar de la gente que lo rodea, de los niños sobre todo. Francisco Villa tiene eso, ¿no? Esa preocupación por la educación de los niños y de las niñas, y también eso va a salir en el reportaje de Hernández Yergo, y entonces en México va a empezar a haber un cambio, ¿no? De cómo se ve a Francisco Villa. Esta defensa del villismo, que vamos a ver a partir de su asesinato en 1923, se da de manera muy, muy velada, muy, muy tenue, y sobre todo se va a dar en la literatura, ¿no? Entre los escritores, no tanto entre historiadores, ¿no? Pero sí entre los escritores. Vamos a hablar después sobre todo de Martín Luis Guzmán y de Nelly Campobello. Pero en esta etapa que yo les decía, ¿no?, que va a llegar hasta 1928, pues es una recuperación muy tenue de la figura de Francisco Villa, ¿no? Muy, muy velada, ¿no? Después
cuando llega el general Cárdenas al poder y hay este cambio, ¿no?, que se da en el poder, el exilio de Plutarco Elías Calles, el fin del maximato, el fin de los sonorenses, pues ya sabemos que el general Cárdenas va a tratar de construir un régimen diferente, un régimen basado sobre todo en la reforma agraria, y en esa medida pues sí se trata de hacer una recuperación mucho más importante a partir de 1935 de Francisco Villa, ¿no? Sobre todo porque en el norte, de alguna manera, hay que justificar la reforma agraria, igual que se utiliza la figura de Emiliano Zapata para hacer la justificación de la reforma agraria en el centro y en el sur. Entonces, a partir de 1934 vamos a ver cómo, de 1935, con el exilio de Calles, cómo el régimen del general Cárdenas empieza a permitir esta rehabilitación de la imagen de Francisco Villa, ¿no? Ahí es donde se van a publicar dos grandes obras, una de Martín Luis Guzmán, la otra de Nelly Campobello, en donde vemos ya, ¿no?, que se permite hablar abiertamente de la grandeza de Villa y el villismo, aunque se va a mantener pues esta cosa un poco bipolar, ¿no? Esta imagen blanco y negro, ¿no?, de Villa, porque no es una recuperación oficial como tal. Es decir, el régimen no se va a abrir completamente, ni va a hacer a Villa un héroe, ¿no? Es decir, Cárdenas permite que regresen algunos villistas del exilio, que se empiece a escribir diferente de Villa y del villismo, pero no, el régimen no lo va a recuperar como tal. Por eso vemos este largo periodo, después de 1940 hasta 1964, pues vamos a ver que Villa se mantiene en eso, ¿no? No es propiamente parte de la familia revolucionaria, no es propiamente un héroe de la revolución, no se está trayendo, por ejemplo, sus restos al monumento a la revolución, como se hizo con el caso de Venustiano Carranza, ¿no?, que se traen los restos al monumento a la revolución. No se hace eso con Francisco Villa, pero pues tenemos esta ambivalencia. Ahora, ¿qué pasa a partir de 1964? Hay un dato aquí muy importante, ¿no? En 1963, Martín Luis Guzmán es presidente de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos y Adolfo López Mateos pues le manifiesta, ¿no?, su deseo de que se encargue él de introducir en la Cámara de Diputados la iniciativa para poner el nombre de Francisco Villa en los muros del Congreso, ¿no?, con letras de oro. Esa iniciativa se va a empezar a gestionar en 1963, es la primera vez que llega la iniciativa a la Cámara de Diputados, no se va a discutir sino hasta 1966, ya al final del régimen de Adolfo López Mateos, en el tránsito hacia el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Pero ahí, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué vemos que el régimen por fin se abre oficialmente a esto y empieza a recuperar la figura de Francisco Villa, ¿no? Perdón. Es al final de los años 50, principios de los 60, que vemos también, por ejemplo, que se empiezan a hacer los monumentos a Francisco Villa, ¿no?, que se empiezan a inaugurar las estatuas de Francisco Villa y que se empieza a recuperar esto. ¿Por qué se da eso? Bueno, pues la razón es precisamente por lo que les platicaba hace rato, que a partir de 1964, el régimen, el modelo de desarrollo, lo que llamábamos el desarrollo estabilizador, empieza a hacer agua, ¿no? Empieza a agotarse el modelo, la economía empieza a pues, tener problemas y el régimen empieza a tratar de renovar su legitimidad, ¿no? Y Francisco Villa, pues es una de estas figuras populares, ¿no?, que está en la mente de todos y que pues le puede dar esta legitimidad al gobierno, ¿no? Y entonces a partir del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, que ya francamente se abre esto, ¿no? El nombre de Francisco Villa llega a la Cámara de Diputados, se empieza a gestionar cómo hacer a Francisco Villa parte de la familia revolucionaria, se empieza a permitir que el 20 de noviembre, por ejemplo, se festeje igual a Francisco Villa que al resto de los
líderes revolucionarios, y ya vamos a ver en los años 70 con Luis Echeverría, que pues, se trasladan los restos de Luis Echeverría, perdón, de Francisco Villa al Monumento a la Revolución, ¿no? Entonces, vemos en esta etapa de 1964 hacia adelante, que ya Francisco Villa forma parte de la familia revolucionaria, que el régimen empieza a recuperar a Francisco Villa en los discursos, que se empieza a hacer una remembranza, ¿no? Luctuosa el día de su asesinato, que pues se permite abiertamente, ¿no? Que en la educación pública, en los libros de texto, se incluya a Francisco Villa como un héroe revolucionario, y pues empieza los historiadores dirían a escribir este revisionismo, ¿no? Hay este revisionismo en donde se empieza a abandonar completamente la leyenda negra de Pancho Villa y se empieza a cambiar por una leyenda blanca, ¿no? Por este Pancho Villa que les decía, ¿no? Que es un padre de familia, preocupado por sus hijos, amoroso, que está muy preocupado por la educación, que tiene una idea de el México rural, del rancho, ¿no? De la pequeña propiedad como un modo de supervivencia del campesino, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver cómo se empiezan, por ejemplo, a ser ejidos en el país que llevan por nombre Francisco Villa, elegido Francisco Villa, o los municipios, o en el espacio público se empieza a recuperar, y por supuesto en los libros de texto, ¿no? Entonces vemos un cambio en la manera en la que se habla de Francisco Villa y del villismo, y vemos cómo se cambia la leyenda esta negra por una leyenda, un mito mucho más blanco, ¿no? El mismo profesor Katz decía que pues ya bien entrados, ¿no? Los años 80, era muy difícil tratar a Francisco Villa porque pues estaba presente, era la figura omnipresente de la revolución en la literatura, en el cine, en la arquitectura, en los monumentos, en la memoria popular, incluso, como decía, en Estados Unidos, pero pues era el líder revolucionario que con menos seriedad se había tratado, ¿no? Entonces, el profesor Katz pues estuvo estudiando a Pancho Villa desde finales de los años 70, principios de los 80, hasta que publica su libro finalmente en 1998, ¿no? Entonces, en esta etapa, digamos, es el cambio, digamos, de una leyenda negra a un mito mucho más blanco, pero todavía con mucha oscuridad, ¿no? Con respecto a realmente quién es, de dónde sale, cómo es su liderazgo, cómo se construye ese liderazgo, cómo es la organización de los villistas y el villismo, ¿no? Si hay o no realmente ahí un proyecto de nación, un proyecto de Estado, etcétera, ¿no? Ahí vamos a ver que se empieza a recuperar, sobre todo ya con la publicación del libro del profesor Katz en 1998, toda esta historia ya mucho más seria del villismo, ¿no? Y una vez que se da el tránsito a la democracia, pues vemos una historia ya completamente profesional, ¿no? Ya vemos a los historiadores profesionales estudiando las fuentes mucho más de cerca, con este camino que había abierto el profesor Katz, y vemos, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Pedro Salmerón, el trabajo que ha hecho la misma Guadalupe Villa, el trabajo que ha hecho Marta Loyo, por ejemplo, ¿no? Que pues han publicado una serie de libros, Felipe Ávila, ¿no? Estudiando la Convención de Aguascalientes, ¿no? Que nos dejan una idea ya mucho más clara, basada en fuentes, ¿no? Basada en fuentes primarias, sobre quién fue Francisco Villa y el villismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, entre los historiadores, pues sabemos mucho más acerca de sus orígenes, mucho más acerca de su pensamiento, mucho más acerca de su asesinato, ¿no? Quiénes son los autores intelectuales, los materiales, en qué condiciones se da, la relación de Francisco Villa y la figura de Francisco Villa con los acuerdos de Bucareli en 1923. La relación entre Carranza y Villa, la relación entre Álvaro Obregón y Francisco Villa después de 1920, eso ya lo tenemos mucho más claro, ¿no? Y sobre todo, pues el trabajo de Pedro Salmerón en términos
la historia militar, ¿no? De la historia militar del villismo, de las batallas, de las grandes batallas, del ejército villista, de sus generales, etcétera, ¿no? Entonces, vemos cómo el tratamiento que se le da a Francisco Villa y al villismo, pues está muy relacionado con la construcción del régimen posrevolucionario, ¿no? La construcción de esta ideología que llamamos el nacionalismo revolucionario, y de cómo una vez que se agota ese modelo, hay un cambio en el tratamiento de Francisco Villa que nos va a llevar a un Francisco Villa ya mucho más real de carne y hueso a partir de la transición a la democracia, ¿no? Con la apertura del régimen y con un trabajo de historiadores mucho más profesionales, mucho más serio, ¿no? Con un campo político pues abierto al pensamiento ya más democrático, digamos, ¿no? Pero les digo, esto va a pasar igual, con Carranza, con Obregón, con Calles, con Cárdenas, con todos, incluso con Porfirio Díaz y con el régimen de Porfirio Díaz, vamos a ver un cambio muy importante en el tratamiento de todos estos personajes y movimientos a partir del año 2000. Entonces, digamos que hasta ahí vemos, vamos a ponerlo así, ¿no? Una breve historia de la historiografía de Villa y el villismo, ¿no? Ahora, como les decía, también es muy distinto lo que pasa en el cine y en la literatura, ¿no? El cine y la literatura son expresiones culturales también, son expresiones muy, muy importantes que de alguna manera reflejan lo que diría mi querido Alonso Lujambio, que fue secretario de Educación, un gran intelectual mexicano, como diría él, lo que está en nuestro hipotálamo cultural. No necesariamente es lo que las fuentes nos revelan, no necesariamente es ficción, sino que es esta imagen que se va haciendo en nuestra mente colectiva, ¿no? En nuestra cultura. Y ahí hay una expresión diferente sobre Francisco Villa, ¿no? Como les decía, a partir de 1915, pues con las derrotas empiezan a publicar las memorias de los vencedores, ¿no? Ahí es cuando escriben Francisco Luis Urquizo, cuando escribe Miguel Alesio Robles, cuando escribe el mismo Álvaro Obregón, por ejemplo, Manuel W. González, por ejemplo, son estos personajes que escriben memorias, Juan Barragán, que escriben memorias, pero desde el punto de vista de los ganadores, de los vencedores de la revolución. Y todos ellos, pues obviamente van a tratar muy mal a Francisco Villa. Y esto es muy distinto en la literatura. ¿No? En la literatura vamos a ver cómo al villismo, a Francisco Villa, se le trata como un auténtico líder popular, ¿no? Y como un defensor de los pobres, ¿no? Entonces en la literatura va a haber una cosa muy ambivalente, ¿no? Porque la literatura va a narrar, ¿no? Estos asesinatos de Villa y estos fusilamientos y estas cosas, digamos, negativas de Villa, pero de alguna manera se les va a justificar como un héroe, pues malentendido, un héroe que lucha por el pueblo y por las causas populares, pero que pues al verse acorralado y al verse malentendido por el régimen vencedor, pues tiene que recurrir a estas cosas, ¿no? Y entonces vemos ahí, por ejemplo, eh, pues a Mariano Azuela, por ejemplo, que lo va a tratar así con los de abajo, ¿no? Pero me interesa mucho tratar aquí a dos personajes muy importantes. El primero es Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, en el primer momento, va a ser un colaborador cercano de Francisco Villa, ¿no? Él se va a acercar a Francisco Villa, lo va a conocer personalmente, va a colaborar con él y cuando vienen las derrotas del Bajío, pues bueno, va a tener que salir al exilio Martín Luis Guzmán, ¿no? Ese va a ser su primer exilio, ¿no? Y en el exilio, pues va a empezar a construir una historia
del villismo en la literatura, que él va a escribir en los años 20, por supuesto que va a escribir El águila y la serpiente, y que va a escribir también La sombra del caudillo, que son libros muy importantes porque tienen esta imagen de ese Francisco Villa, que es esta fuerza incontrolable de la revolución, que lleva a los excesos, pero esos excesos justificados, ¿no? Ahí vamos a ver a un Martín Luis Guzmán que escribe libros que obviamente le resultan incómodos a los regímenes de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y que va a tener que estar en el exilio, obviamente, ¿no? Va a publicar en el exilio, y El águila y la serpiente, por ejemplo, va a ser un libro prohibido en México, ¿no? Se va a permitir la publicación de ese libro en México mientras está Plutarco Elías Calles en la presidencia, ¿no? Entonces vemos cómo Martín Luis Guzmán empieza a construir una defensa del villismo, pero una defensa, como les digo, ambivalente, ¿no? Del villismo en ese sentido, ¿no? El otro personaje es Nelly Campobello. Nelly Campobello es una mujer extraordinaria que nace en Chihuahua, que va a crecer en la ciudad de Parral, en Chihuahua, y que va a experimentar el villismo también de manera directa, ¿no? Cuando ella es muy joven, ¿no? Cuando ella es una adolescente de 13, 14, 15 años, es cuando ella va a ver a este villismo en su auge, ¿no? Que se mueve por Chihuahua y por Durango, por el sur de Coahuila, y ella lo va a experimentar, ¿no? De cerca, y ella va a ver esta violencia desmedida revolucionaria, ¿no? Y la va a captar de una manera magistral en su primer libro, en este libro que todos conocemos de ella, que se llama Cartucho, que si no lo han leído, yo les recomiendo que lo lean porque es completamente distinto al resto de la literatura revolucionaria, ¿no? Ahí ella va a mostrar al villismo de carne y hueso, al Francisco Villa de carne y hueso, a este luchador popular que tiene que recurrir a toda esta violencia, que es parte de la violencia revolucionaria, y que de alguna manera se justifica, ¿no? Ese libro se va a seguir en otro que se llama Las manos de mamá, que también les recomiendo mucho, de verdad. Si no han leído a Nelly Campobello, yo les recomiendo que la lean, porque es una cosa maravillosa. Las aportaciones estéticas que hace Nelly Campobello a la literatura mexicana en las décadas son muy importantes, ¿no? Y bueno, sobre todo si ustedes están interesados en la historia de la mujer y en la literatura producida por mujeres, Nelly Campobello eh, es una gran mujer, ¿no? Es un gran personaje que pues, ustedes tendrían que leer. Bueno, tanto Nelly Campobello como Martín Luis Guzmán tienen una relación muy cercana con villistas, con los generales villistas después de la muerte de Francisco Villa, y ellos van a poder recuperar las memorias que Francisco Villa le había dictado a uno de sus secretarios particulares, ¿no? Entonces ellos tienen acceso a esas memorias y tienen acceso a la hoja de servicios, a la hoja militar, de servicios militares de Francisco Villa, y el conocimiento cercano, propio que tienen del villismo, y en el caso de Martín Luis Guzmán, del mismo Francisco Villa, los van a llevar a producir dos libros muy importantes. En el caso de Martín Luis Guzmán se llama Memorias de Pancho Villa. Ese es un libro extensísimo, un libro de casi 1000 páginas, en donde ahí es donde Martín Luis Guzmán realmente nos hace un retrato de Francisco Villa, ¿no? Y ese libro cubre desde los orígenes de Francisco Villa hasta 1920. Entonces ahí, bueno, hay estudiosos de la literatura que dicen que no hay ningún solo libro, ¿no? De la profundidad, la complejidad y la belleza, sobre todo, que trate a Villa y al villismo. No hay libro mejor que ese de Martín Luis Guzmán, Memorias de Pancho Villa. Y al mismo tiempo, Nelly Campobello está escribiendo un libro muy similar, que se llama La historia militar. Si me permiten un segundo, ahora mismo les digo cómo se llama
bueno, ahorita no para interrumpir, pero es la historia militar de Villa y el villismo, ¿no? Ellos, los dos se están escribiendo al mismo tiempo, hay una relación entre ellos, esto es muy importante decirlo, hay una relación entre ellos, algunos académicos incluso han llegado a argumentar que hay una relación amorosa entre ellos, hay una relación muy cercana, hay una tesis de maestría ahí que si les interesa también se las puedo recomendar, no recuerdo ahorita ni el título ni la autora, es una mujer, pero se los puedo dar si les interesa, que tratan de hacer, que tratan de relacionar estos dos libros, ¿no? Para ver qué influencia hay de uno al otro o de una al otro. Pero son dos libros muy importantes que se van a publicar los dos después de la expropiación petrolera y que van a, para la literatura, recuperar completamente a Francisco Villa, ¿no? Esos dos libros son los que llevan la figura de Francisco Villa al ámbito del mito, ¿no? A hacerlo toda una leyenda. Y esto va a permitir, por supuesto, que se abra completamente la manera en la que se trata a Francisco Villa en el cine, ¿no? Yo, por ejemplo, les recomiendo muchísimo la película que se llama Vámonos con Pancho Villa. Es una gran película que refleja en parte pues este dilema del villismo, ¿no? De haber levantado completamente a un movimiento popular en el norte de México y que se ve derrotado, ¿no? Y en dónde termina y por qué termina como termina. Es una gran película, está basada en el libro de Muñoz, en la novela de Muñoz, que también es importante que la vieran, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí hay no menos de 300 películas que tratan a Villa y al villismo, pero es a partir de estos dos libros, el de Martín Luis Guzmán y el de Nelly Campobello, que se abre completamente para la literatura y para el cine la figura de Francisco Villa, ¿no? Y vamos a ver cómo se le va a ir retratando de una manera mucho más benéfica, ¿no? De una manera mucho más positiva, tanto en el cine como en la literatura, en todo este periodo en el que el régimen todavía no lo recupera, pero que se está abriendo, ¿no? Por ejemplo, quienes han estudiado a Martín Luis Guzmán, pues han demostrado ya con bastante claridad que el general Cárdenas le permite el regreso a Martín Luis Guzmán del exilio siempre que cumpla con la condición de ayudar a legitimar el régimen, ¿no? Y entonces Martín Luis Guzmán se va a convertir, pues de un opositor al régimen con Obregón y con Calles, se va a convertir en un apologista del régimen a partir de el general Cárdenas y bueno, va a ser fiel al régimen incluso al grado de llegar a criticar a los estudiantes en 1968, ¿no? Es decir, hasta justificar, ¿no? Al régimen en 1968. Y Martín Luis Guzmán, a lo largo de toda su vida, ¿no? A lo largo de toda su obra, pues vamos a ver cómo él va a ir rehabilitando esta figura de Francisco Villa, ¿no? En el caso de Nelly Campobello, pues ella tiene una biografía mucho más compleja, muy interesante, trágica, con un final trágico en su vida y a partir el inicio de los 80, finales de los 70, vamos a ver cómo Nelly Campobello pues no tiene una producción literaria tan extensa como la de Martín Luis Guzmán, pero bueno, ella, si ustedes quieren ver a esta figura exaltada del villismo, pues tendrían que leer a Nelly Campobello, ¿no? Eso es innegable y es una parada obligatoria, ¿no? Ahora, ya me extendí un poquito y quiero terminar con qué pasa con esto de Francisco Villa en el imaginario popular. En el imaginario popular, Francisco Villa es una figura, como les digo, omnipresente, ¿no? No hay manera en que yo les pueda describir la presencia de Francisco Villa en nuestro imaginario popular mejor que si ustedes se toman el tiempo de ir a cualquier mercado en la Ciudad de México, en el norte de México. Ahí se van a encontrar a Villa en la fotografía,
había en estampitas, había en artículos de todo tipo, en medicinas que tienen su imagen, en tequilas que llevan su nombre, en objetos de todo tipo, ¿no? Que lo retratan, que lo recuperan. Hay un culto popular a Francisco Villa, ¿no? Y lo mismo con Emiliano Zapata, ¿no? Ustedes saben del Frente Popular Francisco Villa, por ejemplo, es Francisco Villa, el nombre de Francisco Villa está relacionado a los movimientos populares en México, pero también en el extranjero. Por ejemplo, en Italia se le dio el nombre de Francisco Villa a uno de los contingentes de Mussolini, por ejemplo, ¿no? Hay toda una historia popular ahí de Francisco Villa que ocupa nuestra cultura popular, ¿no? Es decir, no hay esquina en México en donde ustedes se paren, griten Francisco viva Villa, viva Francisco Villa, viva Pancho Villa, y no tengan una eh, eh, no tengan una reacción muy pronunciada, ¿no? Les cuento una anécdota nada más para que vean el tamaño de la reacción, de la profundidad de la reacción que provoca Francisco Villa. Cuando el profesor Katz terminó su libro, yo tengo la fortuna y la distinción y el agradecimiento de haber sido alumno del profesor Katz. Entonces, cuando él terminó su libro en inglés, él pues me pidió que yo le ayudara a revisar la traducción de su libro al español, y entonces yo trabajaba muy cercano a él cuando él empezó a hacer pues esta gira por todo México para presentar su libro, ¿no? Y entonces iba de una ciudad a otra, ¿no? Para presentar su libro. Y entonces en alguna ocasión, eh, pues presentó su libro en Durango, en la ciudad de Durango. Pues el profesor Katz, si ustedes lo llegaron a ver, a conocer, pues era un ser humano, ¿no? Era una persona verdaderamente increíblemente agradable, muy simpático, difícilmente se puede decir que el profesor Katz tenía enemigos. Y ese día llega a presentar su libro ahí en Durango y pues trata de hacer una presentación pues equilibrada, neutral de Villa, ¿no? Y de cómo lo había estudiado él y lo que él había aprendido de Francisco Villa. Y cuando está a la mitad de la conferencia, en el público, pues resulta que hay descendientes de la familia Herrera que odiaban a Pancho Villa y descendientes de gente que pues, amaba a Pancho Villa, y entonces empiezan a discutir y empiezan a pelear y empiezan una melee y a aventarse las sillas, y tiene que entrar la policía y resguardar al profesor Katz y sacarlo por la puerta de atrás, ¿no? Y entonces yo estudiaba en ese entonces en Chicago, y entonces él regresa a Chicago y me dice, no lo vas a poder creer, ¿no? O sea, me pasó una cosa que no puedo entender, ¿no? Cómo la gente pierde completamente los estribos cuando uno habla de Francisco Villa y pues llega a los excesos. Y yo tuve que salir perseguido, ¿no? El libro del profesor Katz en inglés se llama The Life and Times of Pancho Villa. En español me parece que el título nada más es Villa, ¿no? Francisco Villa. Pero también se los puedo confirmar, lo podemos ver, ¿no? La edición de México es en ediciones ERA, está en 2 tomos, la edición en inglés es en Stanford University Press. Pero bueno, esto es como les digo, ¿no? Lo que provoca Francisco Villa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a hablar de Venustiano Carranza, incluso a Morelos, ¿no? Y no me sucedió nada similar, ¿no? O sea, a la gente no le gusta Carranza en Morelos, pero no se vuelven locos, ¿no? Como se vuelven la gente con Villa, ¿no? Ahí me corrigen, se llama Pancho Villa. Muchas gracias por la corrección. Colega Georgette, querida, gracias, muchas gracias por sacarme de la laguna. Pero bueno, como les digo, ya me extendí un poco. Yo quisiera dejar hasta ahí la exposición y abrir a sus comentarios, a las preguntas, al diálogo. Que bueno, me parece que este tipo de eventos siempre es importante dejar un espacio importante para eso. Ustedes muy amablemente escuchan, pero estoy seguro que tienen preguntas y que quisieran contribuir con datos. Entonces, pues con mucho gusto estoy para, pues si les puedo contestar sus dudas y podemos despejarlas, pues estoy aquí para eso. Muchísimas gracias por escucharme.
Pues muchas gracias a ti, Luis Felipe, porque como te lo comentan ahí, tan ameno, tan atractiva tu forma de hablar, de presentar este personaje que nos queda muy, pues muy en claro, ¿no? Bueno, con eso que nos estás diciendo de los pleitos y todo, bueno, para ti debe de haber sido una experiencia que por eso la cuentas ahora, pues porque se te quedó muy en la mente, ¿no? Pues mira, ahí hay varias cosas, pero por ejemplo, Centeno, tú dice que gracias por recordar a Nelly Campobello con cartucho, ¿verdad? Qué importante que en vida, ya se me fue, que en vida defendió a Villa y nos mostró esa parte que en los libros de héroes no se menciona por, Sí. por ser mujer o no sé, no, Bueno, la misma Nelly Campobello eh, escribió, se hizo una reunión de su obra en un libro que se llama Mis Libros, precisamente, y ella escribe el prólogo. Y ese es un prólogo que también les recomiendo muchísimo que lean, no solamente porque es bellísimo, sino porque ella misma dice ahí que pues su obra y ella no son tan conocidos como, por ejemplo, fue Martín Luis Guzmán, precisamente porque ella era villista y era mujer, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Obviamente hay algo de eso. Martín Luis Guzmán tuvo acceso a las memorias que había dictado Francisco Villa gracias a Nelly Campobello, ¿no? Y sin embargo, pues su libro, dado que Martín Luis Guzmán era hombre, dado que el Martín Luis Guzmán era dueño de un editorial, pues tuvo una difusión muchísimo más grande que Cartucho y que la historia militar de Villa y el villismo, ¿no? Bueno, ya no se diga, por ejemplo, de Las manos de mamá, que es un libro bellísimo de verdad y que muy poca gente conoce. Incluso quienes han leído Cartucho a veces no, pues han tenido acceso a Las manos de mamá, que es otro libro estupendo. se consiguen esos libros todavía. Sí, hay una edición del Fondo de Cultura Económica de esta reunión de la obra de Nelly Campobello que se llama Mis Libros. Entonces, sí, es relativamente fácil de conseguir. Si no lo encuentran en las librerías, digo, en este Mercado Libre hay muchas opciones. En las bibliotecas Ah, es claro, muy desde luego. accesible. Es muy fácil de conseguir y si no, pues yo les puedo dar alguna referencia si alguien está muy interesado. Por ahí Gabriel, no sé si es Gabriel, dice, yo difiero de la exaltación del personaje, soy zacatecana, y en el caso de la toma de Zacatecas cometió unos excesos indecibles. Ujú. Sí, Sí, bueno, sí, precisamente eso es lo que les comento, ¿no? Que la experiencia que tuvieron las familias en el norte de México con Villa y el villismo, pues determina mucho la memoria que mucha gente tiene, ¿no? Por ejemplo, siendo zacatecano o zacatecana, pues entiendo, ¿no? La toma de Zacatecas fue una cosa verdaderamente violenta, que además le costó a Zacatecas muchísimo, porque la historia de Zacatecas como ciudad y como estado está muy ligado o muy ligada a esa toma, ¿no? Y a cómo pues la ciudad de Zacatecas quedó prácticamente destruida. Entonces, mucha gente tiene esto, ¿no? Decir, no, no podemos exaltar a alguien que tuvo estos excesos, ¿no? No, no podemos justificarlo de ninguna manera. Bueno, ese es el debate que genera Francisco Villa, ¿no? Yo no les quiero decir que yo lo defiendo ni tampoco que lo critico. Los historiadores en general no hablamos de buenos y malos, ¿no? Tratamos de entender por qué suceden las cosas, por qué son así, ¿no? Sin decir si son buenas o malas. Pero entiendo perfectamente bien que hay mucha gente que pues que sí se siente muy agraviada por Francisco Villa, incluso personalmente, y gente que se siente muy agradecida, ¿no? Entiendo eso, ¿no? Eso no sucede, ¿eh? No sucede con Zapata, por ejemplo, ¿no? No sucede con Carranza tampoco, ¿no? Entonces, entiendo ese comentario, ¿no? Entiendo por qué lo hacen y de ninguna manera quiero que interpreten
sobre todo cuando en su familia hubo estos agravios, ¿no? Que uno pues exalta la figura de Francisco Villa, Sí, ¿no? claro. Esto es una cuestión, como les digo, de la construcción de una memoria colectiva, de la construcción de un régimen de Estado, de la construcción de una ideología que llamamos nacionalismo revolucionario, en donde la figura de Pancho Villa pues juega un papel, ¿no? Sí. Oye, de Ángel Rafael Martínez dice, en Imaginario de Veracruz, los ancianos nos decían que eran villistas, si bien cierto, en el centro de Veracruz era zona carrancistas, el imaginario colectivo es muy complicado. Sí, Pues sí. sí. Sí, bueno, Veracruz es un estado generalmente carrancista. Ahí estuvo Carranza, ahí ocupó el puerto, ahí, desde ahí dirigió, digamos, la guerra civil y el triunfo, digamos, del carrancismo se da desde Veracruz. Veracruz fue capital de la República en algún momento, entonces, sí, Veracruz es un estado bastante carrancista, pero no dudo, ¿no? Que haya, como dicen ahí, villistas que también pues se ligan de alguna manera al movimiento, ¿no? Bueno, dice Silvia que sí, es mito que era un bandolero. Pues en algún sentido no es mito, ¿no? O sea, Claro, antes de la revolución, lo que sabemos de Francisco Villa antes de la revolución, pues es un poco complicado porque hay pocos documentos, mucho tiene que ver con la historia que él mismo construyó, ¿no? De su historia, de lo que él dice que pasó, pero de alguna manera, pues sí podemos decir que era un forajido, era un bandolero, porque él es un perseguido de la justicia, en esto sí no hay ninguna duda, él termina asesinando a un hacendado que viola a una de sus hermanas y entonces él acaba huyendo y se pasa un tiempo escondido en la sierra y es un forajido, es un bandolero, es un perseguido de la justicia, que los que lo exaltan obviamente lo justifican porque dicen que el régimen porfiriano y los excesos y que Pancho Villa en realidad es una especie de Robin Hood que roba a los ricos para darle a los pobres, etcétera. Es como les digo, es muy complicado eso, ¿no? Pero de alguna manera sí podemos decir que los orígenes de Francisco Villa pues pasan por haber sido un forajido, un bandolero, ¿no? oye, dos últimas intervenciones. Dice Agustín Quirós, ¿qué opinión tiene sobre el libro La sangre al río que trata sobre la pugna entre Maclovio Herrera y Francisco Villa? Pues es lo que les decía, ¿no? Que los Herrera, pues es una familia que tiene una historia de oposición al villismo y que tuvieron enfrentamientos muy, muy sangrientos en, eh, en Durango. De hecho, una de las Herreras, no recuerdo quién, pero escribe un libro después de que se publican las memorias de Francisco Villa, de Martín Luis Guzmán, y este otro libro de Nelly Campobello, la historia militar de Francisco Villa. Eh, eh, Escribe un libro precisamente haciendo ese argumento, ¿no? Que a Villa no se le puede exaltar, que a Villa no se le puede disculpar, que no hay ninguna manera en la que un régimen decente, digamos, entre comillas, puede incorporar una figura como Francisco Villa, ¿no? Entonces, estos libros, ¿no? Que tratan de esta disputa entre familias, entre facciones, ¿no? En el estado de Durango, pues tienen eso, ¿no? No son libros escritos por historiadores, son libros escritos, déjenme llamarlo así, por protagonistas. Y como son protagonistas, pues llevan, ¿no? Esta emotividad y eh, esta, esta cosa que sale más del estómago, del hígado, que del análisis de las fuentes, ¿no? Los historiadores generalmente tratamos de alejarnos de eso. No quiere decir que podemos hacerlo siempre y que lo logramos, ¿no? Pero pues eso es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Alejarnos de este tipo De las de cosas. pasiones, de las pasiones, ¿no? Y yo Pues no he leído el libro, La sangre, La sangre al río, no lo he leído, qué bueno que me lo mencionan para que lo haga en algún momento, pero ese es el tipo de libros que se publican, digamos, en estas disputas, ¿no? claro, sí, claro.
No sé, Oye, no es por como el... último, Ajá. vuelve a escribir Gabriela, dice, muchas gracias, definitivamente Zacatecas nunca volvió a ser el mismo y en mi ciudad fue definitivamente sanguinario y saqueó de una forma terrible la ciudad. Pues Sí, sí, lo sí, que tú sí. comentabas, ¿no? Sí, Lo que tú... exactamente, ¿no? Zacatecas tardó muchísimos años, décadas en recuperarse. Afortunadamente terminó recuperando su pasado colonial. Es una ciudad hermosísima, Zacatecas. No, Es cómo hermosa. no, cómo no. Sí. Y afortunadamente, bueno, pudo salir de eso eventualmente en los años 80, pero tiene razón, ¿eh? Pasaron muchos años, ¿eh? Para que se Pues sí. recuperara Zacatecas. Pues Luis Felipe, tienes muchas felicitaciones. Dicen que por favor te quieren volver a ver en alguna otra charla, en fin, porque Pues ha siempre sido que me inviten, yo ya saben que estoy encantado. Yo agradecemos, te encanta. agradecemos mucho y nos queda como una tarea, bueno, por lo menos a mí, de leer a Nelly Campobello, porque como has hablado, es un libro, yo la verdad conozco estos temas, pero por lo que nos has dicho, la lectura debe de ser fascinante, ¿no? Háganlo, sí, de verdad se los recomiendo muchísimo. Léanla, estéticamente es una cosa excepcional. Léanlo, léanlo. Buscarlo, a buscarlo y Sí, nos has inquietado y nos has dejado muchas interrogantes y sobre todo muchas ansias de seguir estudiando sobre el personaje. Así que nuevamente a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias. De verdad te esperamos pronto, ¿eh? Aquí en el Centro de Estudios y felicidades nuevamente por tu conferencia. pues yo encantado de la vida, de verdad, encantado y pues siempre que me inviten estaré al pie del cañón. Pues Muchísimo gusto. muchísimas gracias, ¿eh? Te agradecemos mucho. Llegaste a tener 60 seguidores, lo cual para el tema realmente es muy buena audiencia. Así que pues muchísimas gracias y a promover tus libros también, porque dicen que dónde se pueden conseguir. Ah, pues también, miren, el libro que escribí sobre Carranza, ese está agotado, ese sí, incluso si buscan en Mercado Libre es difícil conseguirlo, ese sí está agotado, no se ha hecho una reimpresión. El libro que se llama Historias de la Revolución Mexicana, que es el de historiografía, ese sí se puede conseguir, está en las librerías del Fondo de Cultura Económica, ahí lo pueden encontrar con facilidad. La biografía que escribí para niños sobre Carranza, esa se puede conseguir ahí en el INERM, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ahí lo pueden conseguir. Y pues si están interesados en alguna otra de las cosas que he escrito, pues les puedo enviar mi currículum si quieren, para que lo vean completo y puedan ver y pues si a alguien le puedo dar alguna copia de algo que les interese, con muchísimo gusto lo hago. Pues muchísimas gracias. Dice por ahí Sergio Huijosa, ya lo leí, el de Carranza es muy bueno, lo recomiendo. Bueno, Ah, pues pues muy muchas bien. gracias. Muchas, Bueno, muchas gracias. nuevamente muchas gracias, Felipe, y un abrazo fuerte y un agradecimiento profundo a nombre de todos los que te escuchamos. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Igualmente, hasta pronto.